Y en los jueves de clasicazos del rock argentino, los jueves durante este 2025 se volvieron casi un clásico, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad, el honor y el placer de poder tener al director y editor de Revista Hegemonía, Erico Baladares, acercándonos la mirada, el otro punto de vista, tratando de encontrarle la verdad en la reversa de la trama de lo que va aconteciendo en el país, en la región y en el mundo. Lo hacemos de la mirada de Erico Baladares, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola Erico, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Hola Bruno, buen día. Gracias y saludo para todos los oyentes. Muy bien, bueno, hoy es el último de los capítulos, por lo menos de esta temporada 2025. Antes de arrancar, ya se ha vuelto casi una costumbre poder mencionar el fulbito. Hoy justo estaba repasando las efemérides y hoy, hace tan solo 3 años atrás, casi que la Argentina por primera vez durante mucho tiempo se unía, ¿no? Bajo una misma cosa, que era festejar un campeonato mundial. ¿Qué estabas haciendo? ¿Vos te acordás dónde estabas, cómo lo viste, cómo viviste ese último partido, esa final con Francia? Sí, me acuerdo muy bien, sí. La verdad que es una cosa que una experiencia que la persona no puede olvidar, ¿no? Y sobre todo cuando te toca ya de grande. Estaba en casa justo y fue un día de mucha tensión primero durante todo el día y después mucha alegría. Una maravilla, sí. Hermoso, ¿no? Yo decía que había algo que se conjugó, no solamente tenía que ver justamente con un mundial, sino que estábamos por primera vez viviendo un mundial en época de verano, ¿no? Por lo general siempre nos toca junio, julio, ¿no? Por el invierno, y cerca de las fiestas. Entonces se conjugaba todo, ¿no? Calor, cerca de la fiesta, un campeonato mundial. Yo creo que fue el combo perfecto para que realmente en las calles, como se notó, ¿no? Había casi, no sé, me atrevo a decir casi la gran mayoría de los argentinos estaban en las calles festejando. Sí, fue el fin de año más raro desde el 2001 en Argentina, seguro. Totalmente, sí, sí. Eso seguro, sí, eso fue así, claro, sí. Fue un fin de año muy especial el 2022. Sí. Y sobre todo que veníamos del asunto del coronavirus. Correcto. ¿No? Veníamos de un montón de cosas bien amargas y eso fue una manera de salir también de eso. Muy bien. ¿Pensás que se perdió una oportunidad de unidad ahí en ese momento o fue solamente esta cuestión casi orgásmica que te da un mundial? No, se perdió una oportunidad. La oportunidad nunca estuvo, no iba a ocurrir de esa forma. Por esa vía no iba a ocurrir. No así. Nosotros hablamos mucho de eso en esa época. Decíamos, miren, si en Argentina es capaz de hacer todo esto, eran 5 millones de personas en la calle. 5 millones. Si el argentino es capaz de hacer todo esto por fútbol, ¿por qué no hacemos por la política también? Claro. Decíamos, ¿no? Pero en el fondo sabíamos que no funciona así. Que no funciona así. La política es una actividad, y como digo siempre yo, una actividad de pocos, de muy poquitos, que le interesa a muy poquitos. ¿Sabes? Es lo que define la vida de todos. Pero es una actividad muy específica. No interesa a mucha gente, le interesa a poca gente. Mientras que el fútbol, todo lo contrario. No le cambia la vida a nadie, pero le interesa a todo el mundo. Claro. Escuchaba por ahí que es de las cosas menos importantes en la vida, es la más importante, ¿no? El fútbol. No sé. Exacto, esa es la cuestión. No sirve para nada, pero al mismo tiempo tiene la importancia que tiene, ¿no? Completamente. Ahora, yo justamente estamos hablando de esto, se están dando unos cambios, o se van a dar cambios profundos, ¿no? Dentro de lo que conocemos como Estado, ¿no? En la República Argentina, y empieza a pasar esto, ¿no? Resulta raro que no haya gente en la calle de repente reclamando que directamente hay presupuesto cero. Cuando digo cero no es que hay, no sé, unos 20 millones o menos o 1 millón, que son unas chirolas para lo que se necesita para un presupuesto,
sino que hay cero, por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología, que la educación también queda relegada. Estamos viendo también que se intenta derogar nuevamente la cuestión del financiamiento universitario. Digo, son temas que pareciera ser que a la gente directamente ya no le importa, no hay ningún tipo de discusión o debate en torno a eso, ¿no? Por eso vuelvo a insistir si en algún momento se perdió esa oportunidad de poder tener una unidad de algún tipo de pensamiento. Pareciera ser que lo que está pasando ni siquiera nos interesa sentarnos a discutir o a debatir, que ya no va a haber un financiamiento, por lo menos en lo educativo. No, pero hay un error, voy a llamarlo un error clásico, que parte del principio de suponer que toda manifestación política, pública, callejera, es una cuestión de combustión espontánea. Se prende fuego solo, ¿no? La combustión espontánea es aquello que se prende fuego solo. Sí. Digo, a ver, la suposición es la siguiente. Hay una situación política incómoda para el pueblo, por lo tanto el pueblo espontáneamente va a tomar las calles. Esa es lo que está en la base del razonamiento acá, en lo que usted dice es raro. Bueno, no es así. Acá donde termina el error. No hay combustión espontánea. El pueblo no toma solo la calle, nunca. Si el pueblo sale a manifestar es porque algún dirigente lo condujo a ese lugar. Algún dirigente, algún grupo de dirigentes, pero nunca el pueblo solo. El pueblo solo no sale a manifestar. No existe eso. Porque en el 2001 sí, la gente tomó las calles porque ella no aguantaba más. Y no, la gente no tomó las calles. Fueron Duhalde y Alfonsín. Sobre todo Duhalde. Los que pusieron, Duhalde, el que puso toda esa gente en la calle. ¿Está bien? Entonces, acá no hay una manifestación popular masiva en la calle porque ningún dirigente conduce el pueblo a esa manifestación. ¿Y por qué no? Por lo que nosotros decíamos ayer en Hegemonía, hay un pacto hegemónico, pero eso lo venimos diciendo hace 5 años, ¿no? Sí. Lo del pacto hegemónico, ¿no? Hay un pacto hegemónico, todos los dirigentes claudicaron, ¿frente a qué? Frente al neocoloniaje, que avanza, ¿está bien? Ninguno quiere terminar como Maduro, ninguno quiere ser Maduro, ninguno quiere ser Venezuela, y aceptan los designios del poder neocolonial, que viene en la forma de estas reformas jurídicas supuestamente impuestas por Milei. Correcto. Ahora, en esto, justamente, ¿podemos explicar brevemente cuando hablamos de este pacto hegemónico para aquel que está distraído, está ahora medio dormido, entre mate y café, que pueda comprender a qué nos referimos cuando hablamos de este pacto hegemónico? Sí, la hipótesis del pacto hegemónico es algo que venimos tejiendo ya hace 5 años, como dije ahí en Hegemonía, o más ya. Sí, claro, 5 años. Sí, correcto. Sí, de la época de la gripe. Exacto, ¿no? Exacto, iba a decir eso. ¿Se acuerda? Sí, correcto. Sí, la época de la gripe. Porque se mezclaba la cuestión conspiranoica de la gripe con esta cuestión también de esta cuestión conspiranoica de que hay una unión de todos los dirigentes políticos bajo el mismo concepto, ¿no? Entonces se mezclaba la cuestión conspiranoica. Exacto, y ahí fue donde reflotó también la categoría de conspiranoia. En esa época también reflotó, que era una categoría creada por la CIA para silenciar a los que a principios de los años 60 cuestionaban el magnicidio de Kennedy. Claro. Entonces la CIA le inventa el término conspiranoico para descalificarlos y acallarlos. Bueno, eso reflota en el 2020 con la gripe y con el asunto acá que se mezclaba, era toda una locura en esa época, pero bueno. El pacto hegemónico es más o menos la idea, sería la idea del empate hegemónico del gordo Portantiero, Juan Carlos Portantiero, sí, en su momento, que hablaba de un empate hegemónico, pero bueno, más orientado específicamente a la situación actual, y es que
un pacto entre las fuerzas que la política mueve la aguja, ¿sí? Entonces se sientan las dos y pactan un proyecto político común. Vamos a tener un solo proyecto político. En el discurso va a parecer que somos distintos, pero en las decisiones políticas vamos a hacer todos lo mismo. Ese es el pacto hegemónico y se ve claramente las decisiones políticas del gobierno de Alberto Fernández en materia económica. Correcto. Que no variaron respecto a las de Macri. Al macrismo, claro. Es más, tendieron a blanquear o a legitimar lo actuado durante el gobierno de Macri, eso, sobre todo en términos de deuda. Exacto. Hay un pacto hegemónico, hay un solo proyecto político que ambas fuerzas políticas dominantes que mueven la aguja en la Argentina, en esa época era el macrismo y el kirchnerismo, el cristinismo, vamos a decir así, ¿no? El conservadurismo y la progresía, la derecha y la izquierda, como usted la quiera llamar, en esa época. Ahora está el mileísmo, que sería que ocupó luego la derecha, lo ocupó, pero bueno, siempre lo mismo. Pero las dos fuerzas políticas empiezan a tener un solo proyecto de país, y es lo que se ve hoy. Hoy se ve claramente esto, muy claramente. Ahora, Erico, quería traerte para acá, para la región, porque en sintonía con lo que estuvo pasando con las últimas elecciones que se dieron en el país hermano de Chile, hay esta cuestión del viraje, como le dicen, hacia la derecha, pero es más que nada una confirmación de una tendencia, ¿no?, que hay también en la región. También las manipulaciones desde distintos sectores han hecho que, bueno, justamente el pueblo empiece a virar hacia ese tipo de pensamiento o ese tipo de mirada. Pero bueno, ya sabemos que detrás de las elecciones tampoco hay tanta claridad, ¿no? Pero en todo esto empezó a surgir esta cuestión de, los mensajes de Kast y todo el público que rodea a Kast, de empezar a hablar de esta cuestión de recuperar parte de la Patagonia. Bueno, se empezó a dar esta discusión que en su momento ya se había dado y que vuelve nuevamente a ponerse en discusión esta cuestión de, el pueblo hermano de Chile o los dirigentes chilenos o la clase dominante chilena quiere recuperar parte de la Patagonia. Estamos nosotros en la puerta de entrada de la Patagonia y me pareció interesante este punto de vista que traías vos, ¿no? Porque acá en realidad lo que se trata no es de un pueblo argentino frente a un pueblo chileno, sino lo que está pasando con lo que nosotros tratamos acá como los belgas, ¿no? Que quieren poner el pie en el territorio, que de hecho ya lo tienen bastante puesto en esta zona, frente a una clase dirigente chilena que ve que el belga está poniendo los pies acá y dice, che, pará, que yo también quiero poner el pie ahí, y empieza esta discusión. Contame un poco, Erico, cómo esta situación, nosotros desde acá, desde esta parte patagónica, podemos empezar a entender ciertos movimientos que seguramente se van a dar acá, ¿no? Digo, como para que los oyentes de esta zona empecemos a abrir un poquito más los ojos, ¿qué tipo de movimientos podemos empezar a ver acá y cómo se va a mezclar con esta discusión de, Chile versus Argentina, Argentina versus Chile? Usted recuerda que hablamos de esto hace varios meses acá. Correcto. Sí, como hipótesis un poco lejana de conflicto, no tan lejana, o tal vez no tan abstracta, pero hemos hablado de eso acá. Lo primero, Chile, ¿no? El Chile giró a la derecha. Mire, hablando de pactos hegemónicos, Chile tiene uno de los pactos hegemónicos más firmes de todos, el pacto pinochetista. ¿Sí? En Chile o gobiernan la progresía feminista, abortera y ¿no? Toda la simbología, esa agenda progre, sí. Claro, toda la simbología progre o gobiernan los conservadores que abiertamente dicen aguante el general Pinochet. ¿Está bien? Pero el proyecto político de Chile no varía nunca. El proyecto político nacional de Chile es uno solo, pero hace mucho tiempo. Y abiertamente es así. Y no va a cambiar. Porque el establishment chileno está muy unido. Pinochet lo unió. ¿Se ve? La última vez que hubo en Chile una
digamos, una fricción entre sectores del establishment fue con Allende. Y en el 73 Pinochet lo hizo matar, lo mató. Y desde el 73 en adelante Pinochet unió al establishment chileno alrededor de un solo proyecto político. ¿Está bien? Bien. ¿Y cuáles son los contenidos de ese proyecto político? Bueno, toda la política interior de Chile, que ya sabemos cuál es. Para el pobre nada, porque tiene que pagar la educación, la salud, y todo eso no nos cambia nunca. Eso no importa, porque no vivimos en Chile. Pero después está la política exterior, esa es la que nos interesa a nosotros, acá. Y en materia de política exterior, Chile anhela expansión territorial. Claro. ¿Por qué? Porque es un país chico, territorialmente chico, ¿sí? Y quiere ser más grande, es lógico. Es chico y quiere ser más grande. Sobre todo quiere ser más ancho, ¿no? Es como el chiste ese el político chileno que empezaba su discurso y decía, vamos a ir por todo lo largo y por todo lo largo de la patria, ¿no? Porque no tenía mucho ancho, no tenía la Chile. Bueno, pero quiere expansión territorial el chileno, la clase dominante chilena. Y esa clase dominante ve que al lado hay un vecino bobo en términos de defensa del territorio, que es la Argentina. Muchos se enojaron conmigo por decir esto, pero la Argentina, desde los acuerdos de Madrid, es militarmente bobo. No tiene organización militar para la defensa del territorio. La vienen desmantelando. Está desmantelada, ¿no? Y después dicen, no, pero ahora compramos casa F-16 casa F-16 del año 79, chatarra, que además le vamos a dar a manejar a los chilenos. Y encima, claro. Está tremendo. Si no tenemos defensa del territorio. Y que hay una potencia extranjera, vamos a decir, una fuerza exterior. Sí, correcto. Los belgas que están poniendo los dos piecitos en ese territorio. Entonces, ¿qué piensa la clase dirigente chilena? Como conclusión, dice, bueno, cuando estos belgas pisen acá, nosotros vamos a plantar cara en la cordillera para discutir con ellos, no con los argentinos, claro, con los belgas. Vamos a decir, bueno, ustedes vinieron a invadir el territorio de los argentinos no se defienden porque no son militarmente bobos, pero nosotros sí. Nosotros tenemos capacidad militar y queremos discutir acá en el territorio cómo nos repartimos este botín. Esta es la hipótesis que vengo barajando hace ya bastante tiempo sobre este conflicto que podría ser, ¿no? Correcto. Ahora, insisto, ¿no? Ante esto que... porque cuesta entender estas cuestiones que van sucediendo, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Con estas derogaciones de leyes que de a poquito empiezan a ser cada vez más flexibles para que estos grandes poderosos se empiecen a quedar con grandes extensiones de nuestro territorio que incluyen no solamente el territorio en sí, sino acceso a agua potable, acceso a sectores mineros, acceso a lugares exclusivos, ¿no? Como ya lamentablemente en nuestra Patagonia tenemos gran parte de nuestra Patagonia alambrada con banderas extranjeras. Más allá de estas flexibilizaciones que empiezan a haber con estas leyes que en su momento protegían al suelo argentino, como habitantes de la Patagonia, ¿qué otra cosa tenemos que prestarle atención? Digo, yo trato de encontrarle una cuestión de ser conscientes de lo que está pasando por estos lados, porque sé que en algún momento también se habló de intentar balcanizar todo este sector, ¿no? Tratar de dividirlo, que mientras más dividido sea, mucho más fácil es el acceso, justamente, sobre todo para los belgas, que entienden de divisiones y saben muy bien que esa es la mejor manera. Digo, ¿de qué manera podemos tener los ojos abiertos quienes estamos acá ocupando esta parte de este territorio? Sí, es tierra de frontera, cursos de agua. Fíjense que todo eso antes era muy complicado poseer eso, incluso para un argentino. Tenía que llenar unas cuantas condiciones para poder estar en ese lugar. Y gradualmente lo que viene pasando, paulatinamente lo que viene pasando es que se viene abriendo, las condiciones son cada vez menos y también
se le está permitiendo el acceso a esa propiedad a los extranjeros, que en realidad son las corporaciones, ¿no? No es el tío Pepe que vive en Paraguay, Sí. no, no es. Son las corporaciones de los belgas, las que están comprando toda la tierra de frontera, de curso de agua en la Patagonia. Entonces, tiene que ver con el pacto hegemónico, lo que decíamos antes. Se está ajustando el andamiaje jurídico de la Argentina a una nueva realidad neocolonial. O sea, las leyes o el andamiaje jurídico que impedía el avance del neocoloniaje en la Argentina tiene que caer y tiene que ser reemplazado por un corpus jurídico, por un andamiaje jurídico que permita el avance y la instalación en la práctica de la fuerza neocolonial. Y eso se da mediante la, digamos, adquisición, puede ser mediante saqueo bruto, como quiere hacer Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Que Trump lo dijo claramente, nuestro petróleo, nuestras tierras y nuestros activos, sí, dijo sobre Venezuela, ¿no? Puede ser así o puede ser mediante la adquisición sutil, la compra, por ejemplo, de tierra, pero siempre es una incorporación de las riquezas, de los recursos del territorio por terceros. Ese es el avance del neocoloniaje que está ocurriendo en la Argentina. Cuando el patagónico, que son ustedes, que son los que están más cerca de esto, que nos afecta a todos por igual, cuidado, ¿no? Porque estamos acá en la provincia de Buenos Aires, que no vamos a no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a sentir. Claro, no vamos a sufrir las consecuencias, sí, igual. Pero lo primero que van a recibir el bombazo son los patagónicos, están ahí. Correcto. ¿Está bien? Le va a cambiar el régimen de vida de la noche a la mañana. Pero cuando quieran darse cuenta, resulta que toda la tierra, y sobre todo esa que dije yo, la de línea de frontera, curso de agua, con subsuelo rico, todo eso está en manos de las corporaciones belgas. ¿Y qué hacemos? Con el andamiaje jurídico ya está consagrado, lo permite, ningún juez puede venir a decir que eso es legal, porque ya cambiaron la ley, y un día los muchachos dicen, bueno, dice, ya aquí todo esto es nuestro, vamos a alambrar acá, pero con una alambrada tal que de la alambrada para este lado, el régimen que rige, valga la redundancia, la ley que rige es la nuestra. Eso es una balcanización. Pregunto, ¿no? En estas cuestiones que nos gustan a nosotros casi conspiranoicas, ¿no? Volviendo de nuevo a la palabra. Acá se da en la provincia de Neuquén específicamente, hay sectores también en la provincia de Río Negro, pero en la provincia de Neuquén se da mucho la disputa con el pueblo originario mapuche, ¿no? Con el pueblo mapuche. Hay muchas comunidades a lo largo y a lo ancho del territorio neuquino que se encuentran actualmente en disputa con distintos territorios, ¿no? Y en el medio está el gobierno provincial, ¿no? Y ahora yo quiero meterme de lleno ahí en esta cuestión de qué tanto tenemos que prestarle atención al gobierno provincial de aquí de la provincia de Neuquén y qué tanto tenemos que prestarle atención a estas agrupaciones, a estos grupos mapuches que también, tal cual como lo decís vos, se alambra, ¿no? Y de ese sector hacia adentro la política rige como si fuese un estado paralelo y del alambrado hacia afuera el estado argentino. ¿Cuánta atención tenemos que prestarle atención? Primero al gobierno provincial y segundo a estas organizaciones mapuches que hace tiempo también ya vienen disputando sectores limítrofes y sobre todo con acceso al agua también. Es que no hace falta ninguna conspiranoia, basta con observar el propio discurso de las partes implicadas, que ellos mismos declaran sus intenciones en el mismo discurso. Estos mapuches se presentan como una nación, la nación mapuche, ¿verdad? Son una nación, un pueblo nación. Ellos al menos se presentan así. Yo no concuerdo con eso, no veo en ello tal cosa, pero a mí me parece artificialmente creado, pero no importa. Ellos se presentan de esa forma, como un pueblo nación que tienen un idioma propio, una cultura propia. Eso es lo que presentan, cuidado, eso es lo que estoy diciendo yo. Sí. Son, al parecer, dicen que son una etnia,
que tiene un idioma, que tiene una cultura y que, lógicamente, que el que tiene todo esto, ¿qué quiere? Territorio. Correcto, Claro, correcto. quiere que le llaman ahí aparece mapa delirante, a veces el Gualmapu, que llaman ellos, ¿no? Porque ellos tienen ese idioma medio raro que tú después, Apapu, Mapu, Apu, Sí, sí. Gualmapu, lo dicen, ¿viste? Entonces, bueno, el Gualmapu es toda la Patagonia Argentina. Ahora, si eso es un pueblo-nación, que tiene una cultura propia, que es una etnia diferente, y que quiere un territorio, una parte del territorio argentino, por lógica, eso es una movida del belga. Ahí va. Eso es una movida digamos, secesionista para secesionar, para balcanizar el territorio argentino. Por lo menos meter confusión en el territorio para que llegar al suficiente nivel de confusión para que en el medio de esa confusión venga el que realmente está detrás de todo esto, meta la cola y diga, bueno, ahora esto va a ser así. ¿Está bien? A mucha gente no le gusta esta cosa porque dice, no, pobrecito, nuestro hermano, los mapuches. Nuestro hermano, usted me va a perdonar, no obviamente el francés, porque yo no hablo muy bien francés, usted sabe, Sí, sí. pero nuestro hermano, las pelotas, vamos a decirlo, ¿no? Claro. El pueblo nacional argentino es uno solo. El pueblo nacional argentino es uno solo, habla un solo idioma, que es el castellano, le reza a un solo Dios, es más, tiene una religión que es la católica, y no existe otra cosa más que eso. Entonces, no, pero ellos tienen derecho a sus tierras, sí, tienen derecho. Es más, podemos hacer reservas indígenas en esa zona, pero siempre y cuando estos muchachos dejen la idea de nación mapuche y asuman que son argentinos, que vivan bajo la ley argentina, defendiendo la soberanía del territorio argentino. Si ellos hacen eso, como indígenas, si quieren ser indígenas, porque otra cosa que yo discuto también, es que ya no hay más indígenas. Son todos criollos, somos todos. Claro, exacto. Ha pasado muchos siglos ya de mestizaje. No hay ningún indígena puro. Eso es una cuestión que yo digo, es hasta racista, es hasta de supremacía racial. No, yo soy indio puro. Son nazis. Claro. Los que hablan así son nazis. O sea, ¿por qué puro? Somos todos mestizos, muchachos, basta con eso. Córtenla entonces. Asúmanse como mestizos y la hacemos la reserva indígena, viven ahí y todo, pero dentro de la ley argentina, bajo la soberanía argentina y como integrantes de la nación argentina. Correcto. Vuelvo de nuevo y te vuelvo a consultar. En esto, ¿cuánta atención tenemos que prestarle al gobierno provincial? Digo, ¿cuánta injerencia tiene un gobierno provincial en este caso? Poca, ¿no? Poca. Sí, poca. El asunto siempre es el gobierno nacional, o por lo menos políticamente hablando. Sí, el gobierno provincial es un estamento de la política en el territorio, tiene esa importancia. Pero de nuevo, a menos que el gobierno de Neuquén tenga la misma ideología de los cordobeses, porque los cordobeses a primera de cambio declaran la independencia, por lo menos sí, están hablando, a ver, no es que no sean, no es que sean más ni menos argentinos, lo que pasa es que se forma claro, hay una identidad, ¿no? Subnacional, claro, subnacional. Se llaman identidades subnacionales, fuerte, muy definida, muy fuerte. La cordobesa es muy fuerte. Usted lo sabe perfectamente. La identidad subnacional cordobesa es muy fuerte. Además, preexiste a la identidad argentina. Es preexistente. Sí, mira. No, es que históricamente preexiste. Es más viejo. O sea, viene de más larga data. Es decir, soy cordobés que soy argentino. Mira. Claro, la Argentina es posterior. La Argentina es del siglo XIX. Correcto. Los cordobés existe desde el siglo XVI. Exacto, sí. ¿Se ve? Entonces preexiste la identidad cordobesa.
subnacional cordobesa, en Mendocina, y ni hablar, no, tucumana, de esos que son lugares de Santiago Estero, son lugares que son muy, muy viejos, viejos para América, digamos, ¿no? Claro. Viejos para que te hagan acá. En la provincia de Buenos Aires no existe tanto eso porque somos más nuevos. Claro. Históricamente somos más nuevos, ¿no? Así. Y hay una mixtura muy grande, ¿no? De la propia inmigración interna, que no hace al 100% porteño o de Buenos Aires, sino que hay una mezcla, ¿no? Hay muchos habitantes de otras provincias formando parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, sí. Sí, es otra cosa, ¿no? Pero no tenemos esa identidad subnacional tan fuerte, tan Claro, definida acá. correcto. Igual te voy a decir algo, Erico, dos cosas. Primero, hace poquitos inauguraron en Córdoba un cartel de ingreso a la provincia de Córdoba que dice "Bienvenidos a la República de Córdoba". El propio gobierno de Córdoba montó ese cartel. Y lo segundo es que yo cuando me vine a vivir acá, empecé a notar cierta cuestión de esta cuestión de identidad neuquina, más allá de que tanto como yo como otros que venimos de otra provincia a habitar esta provincia del Neuquén, hay una cuestión de identidad, tenemos el propio himno con la bandera, digamos, hay un reconocimiento, por eso soy insistente en esto de que, che, despabilemos un poco porque hay una cierta unidad neuquina, entre comillas, que es la que yo logro por ahí identificar. Pero me cuesta todavía entender que, hay ciertos movimientos que se están dando acá en la provincia que hay que prestarle mucho más atención de lo que parece, ¿no? Por eso soy insistente con esto, con la presencia de los belgas, con estas divisiones también de los pueblos mapuches. Digo, hay una cuestión en la provincia que hace rato que viene disputándose, entiendo que hasta geopolíticamente. No, ¿se acuerda cuando se juntaron los gobernadores de la Patagonia, ¿no? Hace mucho tiempo? Sí, la Liga de Gobernadores Patagónicos. Fundaron la liga esa, ¿se acuerda cómo era el logotipo de los documentos que ellos publicaban? No, ¿Se acuerdan, no? No, estoy tratando de hacer memoria, lo acabas de decir, pero no recuerdo. ¿Qué tenían? Era una estrellita igualita a la de los belgas. A la de los belgas, sí. Mirá. Hasta en eso, porque claro, el subconsciente está jugando ahí, ¿no? Como nosotros trabajamos para estos muchachos, tenemos que imitar su forma. Mirá. Esas cosas hay que sofocarlas claramente, ¿no? Uh-huh. Al pueblo argentino le conviene claramente. No hay que ir a pelearse con los cordobeses cuando hacen esas cosas, expresiones típicas del humor cordobés, ¿no? Es el asunto de República de Córdoba, el cartelito, sí. Es típico del cordobés. Sí, el cordobés hay que dejarlo ser. El cordobés es único, muy especial. El que conoce el cordobés y sabe de qué se trata, sabe que el cordobés, mientras uno más lo presiona, es peor. Es peor. El cordobés hay que tenerlo bien, tranquilo y todo. Pero va a ser Argentina, siempre y cuando las condiciones estén dadas, ¿no es cierto? Pero ahora, cuestiones como esa liga de gobernadores, jugando abiertamente para el belga, eso hay que sofocarlo por la fuerza si es necesario. Uh-huh. No, ¿cómo? Que las provincias patagónicas hacen una liga, me pone una bandera que remite a... Nada, estamos todos locos. No, eso no. Porque eso es el conato clarísimo. Porque uno... ¿por qué digo estas cosas así? Porque uno siempre tiende a ver el peligro en aquel que lo expresa más abiertamente a los gritos, digamos, ¿no? Claro. Como, si hubiese una secesión en la Argentina, el primero que se habla es del cordobés, porque ya habla de República de Córdoba, ya tiene su propio idioma, los cordobeses, y dice la bebida nacional del Fernet y todo. Bueno, yo creo que el peligro no viene por ahí. Yo creo que el cordobés más bien va a defender la unidad nacional argentina con todo lo que tiene, y la puñalada va a venir de donde uno menos espera, que son de estos gobernadores que empiezan a cuestionar la unidad nacional, hablando como títeres de un poder cuyo interés es esa misma secesión, digamos. Correcto.
una columna que hoy intentábamos hacer un resumen, o por lo menos eso estaba en mente, pero la verdad que fueron surgiendo otros temas y me parece que este tipo de charlas y conversaciones me parece que era necesaria. Yo insisto, esto desde mi llegada acá a la provincia, he detectado esta cuestión de hay una identidad neuquina, entiendo que hay una cuestión de intentar defender, pero me parece que por ahí estas cuestiones que nos distraen no permiten entender bien realmente de dónde viene el sogazo, ¿no? Por eso soy insistente, sobre todo acá la audiencia de la radio es una audiencia más bien ligada, es del público rockero, bien metalero, el rockero y el metalero entiende un poco de la situación, de hecho muchas canciones hablan justamente de lo que sucede acá con la entrega de nuestro territorio, nuestra soberanía, por eso soy bastante insistente en esto de tratar de traer el tema por acá, para que por lo menos, ¿no? Se abra esta cuestión del diálogo, de mirar un poquito más allá de lo que está pasando y entender que ciertos movimientos, tal cual decís vos, no son tan explícitos, sino que siempre hay que prestarle atención a lo que va pasando de manera subterránea. Erico, yo quería agradecerte personalmente el tiempo que siempre te has tomado. Sé que a las mañanas por ahí son un poco complejas, sobre todo en este horario. Te agradecemos que siempre nos hayas atendido tan temprano y con la lucidez, ¿no? Con la que tratás los temas. Estamos realmente agradecidos y casi como un jugador de fútbol, casi que te invito a firmar el contrato para la temporada 2026. Firmado de ya, mi amigo. Siempre digo acá a los míos, digo, no, mañana a las 8 de la madrugada tengo entrevistas con la radio. 8 de la madrugada. Sí. Pero sí, para los que vivimos esta cosa es muy temprano, realmente, sí, pero sí, con mucho gusto. Y sobre todo por lo que usted dijo, el público rockero, metalero, que por su propia cultura y su propia idiosincrasia se niega a ser borrego. Exacto. Y al negarse a ser borrego cuestiona y es cuestionador, es de cuestionar el discurso oficial. Entonces es un público al que da mucho gusto atender, que Dios los bendiga, a los metaleros, a los rockeros, al pueblo argentino, de un modo general. A usted, a su familia y a todos los oyentes, deseándole feliz Navidad en la más santa paz de Cristo y un año nuevo que nos dé continuidad con este ciclo. Erico, querido, muchísimas gracias, que tengas unas felices fiestas y seguramente el próximo año nos vamos a estar encontrando. Un abrazo, querido, hasta el año que viene. Abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Erico Baladares, la última de la columna de este año 2025, y se va así, con esta reflexión, con esta mirada que hacemos siempre desde la mirada de Erico Baladares, director y editor de Revista Hegemonía, que vuelvo a abrir nuevamente la invitación, como lo hago siempre en el cierre de estas columnas, a que puedan ingresar, revistahegemonía.com, Hegemonía con H, van a encontrar mucho material de acceso libre y gratuito, pero si se suscriben tienen otra cantidad de material realmente muy interesante, que no solamente va hablando de estos temas políticos, sino también van mezclando la historia argentina, la historia mundial, con distintas temáticas que hacen realmente necesario poder entender cómo se va moviendo el mundo y hacerlo de la mirada de estos periodistas, de estos profesionales que escriben en Revista Hegemonía. Realmente es muy interesante, ¿eh? Pasó así la última columna de Revista Hegemonía, Erico Baladares, en la mañana de No la Ven por la Casa del Rock Argentino.